Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 6 de junio del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 10 que estudiamos durante esta semana y se tituló Sobre quienes ha llegado el fin. Quisiéramos hacer una aclaración. Esta no es una pregunta, no tiene signos de interrogación, ni tampoco tiene acento la palabra quiénes, porque hemos escuchado a algunos colegas que están aseverando que es una pregunta, pero no es una pregunta, sino una declaración sobre quienes ha caído el fin, es decir, ha llegado el fin, es decir, sobre los que ha llegado el fin. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 11 y 12. El fin ya ha llegado para muchos, aunque por causa de nuestra condición mortal, note bien, cada uno, en cada momento nosotros estamos expuestos al fin. Es decir, en cualquier momento que dejemos de existir, llegamos al fin. Y de ello, durante esta semana estudiamos algunos casos y esos mismos casos se volverán a cumplir, pero ahora a nivel mundial. Es una tipología. Domingo 1 de junio, la ira del Cordero. Más que la ira del Cordero, es una consecuencia de no haber aceptado los méritos del Cordero, de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien es el único medio de salvación. No hay otro medio, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, dice la Escritura. Y esta ira del Cordero tendrá lugar en ocasión a la segunda venida de Cristo, donde todos los impíos se lamentarán y será un pavor estar ante su presencia. Pero todo ello es consecuencia de no haber creído en el Señor y haberle abierto y de no haberle abierto su corazón. A ellos sin duda les llegó el fin. Lunes 2 de junio, la evangelización de Noé. Note bien, la evangelización de Noé, enfatizamos durante la semana. En realidad, Noé efectivamente llevaba un evangelio, es decir, buenas noticias, y las buenas noticias no era que habría de caer un diluvio, note bien, las buenas noticias eran que quien aceptara el mensaje sería librado del diluvio, pero usaron como argumento que nunca había llovido y por lo tanto, mucho menos había habido un diluvio. Pero lo imperante aquí es que, note bien, se debía tener fe para aceptar el evangelio. Noé también estaba en la misma condición, como dijimos durante la semana, en la misma situación que los demás. Tampoco había visto llover y mucho menos había visto un diluvio, pero tuvo fe. Y esa fe la demuestra a través de su obediencia al comenzar a construir el arca. Y con esa fe verdadera, note bien, que actúa, Noé condenó a todos los incrédulos y rebeldes. Ellos ya no podían decir, ya no podían poner excusas ni pretextos. Aunque se ataca el diluvio y se trata de decir que no fue real, el mismo Señor Jesús hace referencia de él y dice que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, refiriéndose al diluvio. Sin duda alguna les llegó el fin de manera drástica. Dios permita que nosotros no pasemos por esa amarga experiencia. Martes 3 de junio, la historia de Sodoma y Gomorra. Note bien usted, esta es una historia, es real. Dos ciudades totalmente perversas, dos ciudades pervertidas, ciudades rebeldes al mensaje y al llamado de Dios. Y sin embargo, Abraham oraba por ellos, por ellas, intercedía por esas ciudades. Pero a ellos también les llegó el fin. Fueron destruidos con fuego y azufre, fueron destruidas esas ciudades porque rechazaron la gracia del Señor y la puerta de la gracia se cerró. Hoy día estamos viviendo la misma situación de Sodoma y Gomorra y el apóstol Pablo exhorta no a los impíos, note bien, sino a los creyentes, porque su vida no demuestra que son cristianos, sino viles mundanos, y sin duda alguna el fin les llegará. Es decir,
esos que se dicen ser cristianos realmente están viviendo como mundanos. Miércoles 4 de junio, el juez de toda la tierra. Sin duda alguna, Sodoma y Gomorra enfrentaron el juicio de Dios. Debemos estar conscientes de que todos vamos a comparecer ante el juez de toda la tierra. Sin duda alguna, la situación de Sodoma y Gomorra ya había rebasado los límites, había colmado la copa y había rebasado la misericordia del Señor, y el Señor ahora ya tenía que ejecutar sus juicios. El Señor finalmente ama al pecador, aborrece el pecado, pero finalmente tiene que actuar con justicia. El Señor ya tenía que ejecutar sus juicios sobre estas ciudades. Su fin había llegado y serviría de ejemplo para la posteridad. Aquí también hay una tipología, y posteriormente esa misma historia se va a cumplir, pero a nivel mundial. Jueves 5 de junio, el juicio previo al advenimiento. Bueno, yo decía en esta semana cómo me gustaría que todos estuvieran conscientes y sabidos y que conocieran bien el mensaje del santuario, pero tristemente no es así. Propiamente dicho, en estos precisos momentos nos encontramos ya siendo investigados en este juicio previo. ¿Y quiénes son los que están siendo investigados en este juicio previo? Algunos hermanos piensan que solamente los adventistas, pero ni siquiera solamente los adventistas. Note bien, debo decir que en esta primera parte del juicio solo son investigados aquellos que aceptaron del Mesías, la promesa del Mesías, es decir, antes de que Cristo naciera en esta tierra, al Mesías, desde Adán hasta antes de que Cristo naciera, aquellos que aceptaron la promesa del Mesías y pusieron su fe como un cordero que finalmente habría de dar su vida por cada uno de nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también son investigados aquellos que aceptaron a Cristo ya después de Cristo, de su nacimiento, como su Salvador personal. Fuera de ellos, nadie más. Eso significa, note bien, quiero que ponga mucha atención aquí, eso significa que si somos enjuiciados en esta primera fase, en esta primera parte del juicio, tenemos grandes posibilidades de salir victoriosos gracias a la intervención de Cristo en nuestro favor. Lo que Jesús está haciendo en estos momentos en el santuario celestial. Debemos estar bien sabidos y documentados, tenemos que estudiar bien, tenemos que aprender bien el mensaje del juicio respecto al juicio investigador, respecto a la segunda parte del juicio que se llevará a cabo durante el milenio, y la tercera parte, que es la ejecución cuando Jesús viene por tercera vez, y entonces todo será en esta tierra destruido, transformado, y habrá, dice el apóstol Juan en Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. Debemos estar bien sabidos y documentados respecto al juicio investigador, la primera fase del juicio, y debemos dar a conocer dicho mensaje. Hay que predicarlo para estudiar y meditar. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. Ahí en Zacarías el enemigo está luchando duro en contra de los pecadores. No sostiene que Israel esté libre de culpas, por supuesto que no lo puede hacer. En sus andrajos sucios que simbolizaban los pecados del pueblo que él lleva como su representante, está delante del ángel confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación y fiando en la misericordia de un redentor que perdona el pecado. Con fe se aferra a las promesas de Dios. Note bien, no nos dejemos engañar por el enemigo. Las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo porque sabe, note bien, que solo si violan la ley de Dios él puede dominarlos. Sus acusaciones provienen únicamente de su enemistad hacia Cristo por el plan de salvación. Voy a repetir aquí, sus acusaciones provienen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de salvación
Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y note bien, y rescatando almas de su poder. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad ante Dios. Pero Jesús, note bien, nuestro abogado presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia, la de Cristo Jesús, su perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta y perpetua, a la ley de Dios, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Por eso es tan importante entender el asunto del santuario. Queridos amigos y hermanos, es seguro que el fin pleno nos va a llegar. Debemos ponernos en las manos del Señor para que nuestro fin aquí en esta tierra contaminada por el pecado no sea drástico, sino con un futuro glorioso. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.